Buen día para todos, mi nombre es José Rodríguez, de Licenciatura en Matemáticas, octavo semestre. El día de hoy les voy a compartir una microclase acerca de los números racionales e irracionales. Esta clase se posiciona en el DBA número 1 de los Derechos Básicos de Aprendizaje, el cual nos dice que es reconocer que no todos los números se pueden representar de la forma A sobre B. Iniciamos hablando acerca del reconocimiento de los números irracionales y para esto vamos a ver un poco acerca de qué es un número irracional y qué es un número racional. Decimos básicamente que un número racional es aquel que se puede representar de la forma A sobre B, es decir, como una razón, una fracción o una división. En este caso, vemos que hay unas limitaciones en los números racionales y es que tanto A como B deben ser números enteros y que B debe ser diferente de 0, es decir, su denominador. Ahora bien, digamos que el número racional se simboliza con una Q mayúscula. Ahora vamos a ver qué entonces es los números racionales. Los números racionales son aquellos que por su parte no pueden ser representados como una fracción, es decir, como A sobre B. Un ejemplo rápido de un número irracional es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente cifras que entre comillas vamos a decir desconocemos, porque posiblemente el siguiente número, o sea el n más 1, va a ser el 8 o puede ser el 9, el siguiente va a ser el 6, el 5, el 4, el 3 y así infinitamente con cifras no descifrables, digámoslo así. Ahora veamos por qué hablaba de cifras no descifrables. Hablaba de cifras no descifrables de manera análoga, ya que pues en los números racionales, en su clasificación, sí vamos a saber siempre cuáles son esos números decimales. En este caso, los números enteros. Se clasifican en este caso en números enteros, números decimales exactos, decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. En los números enteros son aquellos números que nos sirven tanto para contar como los inversos, como lo es el 2, el menos 2, el 3, el menos 3, el 0, el 4, el 5, el 6, el 7 y los siguientes. Entonces ahora lo que podemos ver, ¿por qué le llamamos que los números enteros también son números racionales? Porque aquellos números como el 2 los podemos representar también como una fracción, como 2 sobre 1. O como lo es su equivalencia de fracción, como 2 sobre 1 lo podemos representar como 4 medios. 4 medios también lo podemos representar como 8 cuartos, pero 8 cuartos, si miramos, es 2. En este caso seguimos con los números decimales exactos. Son aquellos números decimales que tienen una parte finita, como lo es el número menos 0,75, que si vemos acá, su parte finita viene siendo el 75, y que lo podemos representar como una fracción como 3 cuartos. Ahora vamos a ver el siguiente número como lo es 0,10, que tiene una parte decimal exacta que es el 10. Y que lo podemos representar como una fracción como un décimo. Ahora bien, vamos a ver en la parte de los decimales periódicos puros. Los decimales periódicos puros son aquellos decimales que tienen su parte decimal es periódica, pero no tiene una parte finita, como pasaba acá, que era solamente 0,75, 75 y ya era finito el número. En este caso no, decimos que es periódico porque se repite mucho, ¿sí? En este caso, el decimal periódico puro, que es puro porque todo es periódico, todo su decimal es periódico, es el 88. Como podemos ver, 0,888888 y su periodo viene siendo el 88. Y que aún así, siendo un número infinito, como lo ves también los irracionales, pero que en este caso su decimal es periódico, es decir, se repite y sabemos que siempre se va a repetir, pues lo podemos representar como una fracción.
que en este caso es 8/9. Ahora, por último, y no menos importante, decimos que dentro de la clasificación hay los números decimales periódicos mixtos. Son aquellos que tienen una parte exacta, o sea, finita, como lo era en esta parte, pero también es una mezcla entre los periódicos puros, ya que también tiene una parte pura que se repite, como lo es el 3, 3, 3, 3. Es decir, hay una parte que no se repite, pero hay una parte que sí se repite. Y que aún así, al ser estos decimales periódicos mixtos, ellos también se pueden representar como una fracción. En este caso, 5/6. Seguido a esto, vamos a hablar entonces de estos números que muchas veces en las clases, cuando sean, veo que hay un poco más de confusión, y son los irracionales, que los simbolizamos mediante una I mayúscula, una Y. En este caso vamos a hablar de uno de los más conocidos, que es el pi. Pi es un número irracional que, al ser irracional, tiene infinitas cifras decimales no periódicas, es decir, no se repiten. Si miramos acá en la parte decimal, su número nunca va a haber un periodo, es decir, un patrón que se esté repitiendo a medida que va avanzando el número. 14, 15, 92, 65, 35, 89, infinitas cifras no periódicas. O raíz de 2, que también es un número irracional que tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Si miramos, tampoco se repiten: 41, 42, 35, 62, 37, 30, y puede que se repita una o dos cifras, pero después van a comenzar a no tener otra vez nuevamente un periodo. O por último, como lo es el raíz cúbica de 5, que tiene también infinitas cifras decimales no periódicas. Ahora, para el siguiente momento, que es el momento de actividad en clase, vamos a tratar de realizar la siguiente actividad, y espero la cooperación de ustedes, y es que puedan seleccionar de estos números cuáles son los números racionales e irracionales. Entonces cada uno de ustedes va a pasar con el marcador y van a hacer un óvalo y van a decir por qué creen que es un número irracional o por qué creen que es un número racional. En este caso vamos a mirar el Euler, ¿cierto? Que es un número irracional porque su parte decimal no tiene periodo. -1 es un número racional, ya que también lo podemos representar como una fracción. En este caso es irracional porque al tener cifras no periódicas infinitas, pues no se puede representar como una fracción. Entonces dejo el tiempo para la clase para poder hacer esta actividad y que ustedes puedan participar de esta clase. Por último, y no menos importante, vamos a la parte de trabajo en casa, y es una pequeña actividad que es una matriz, la cual ustedes van a realizar en sus casas, y es poder seleccionar o hacer una X en cada recuadro que les parezca que es un número racional o irracional. Pero aparte de eso, como ya tenemos conocimientos previos y sabemos que un número entero y que un número natural, van a también a decir que si es un número entero o natural. En este caso les ayudo con la primera, y es el número -18, que es un número entero, ¿cierto? No es un número natural, ya que pues no tiene los naturales son solo los de contar, y entre los de contar no están -18, es decir, no están los inversos. Entonces es un número entero, pero también un número racional. En este caso, entonces no es un número irracional. Entonces les dejo para que ustedes participen en casa y hagan el debido proceso de esta actividad. Espero que les haya servido mucho esta clase, y como conclusión les dejo que los números y las matemáticas siempre van a estar rodeadas de nuestro medio ambiente y en nuestra vida real, y que aunque parezca que los números racionales no están involucrados en nuestro día a día, pues sí, el número Euler y otros números siempre están rodeados, como la parte de la belleza de las flores, la belleza de las mariposas, o también el número pi, que involucra la circunferencia. Muchas gracias y espero que haya sido de gran provecho.